Después de aproximadamente un mes, reanudamos las conferencias de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Sí, y tanta gente ignora que tantas cosas que están pasando y tienen relación directa con ello. Hoy es la conferencia número 379, primera parte. Son muchos años ya desde que en 2006 empezamos con toda esta programación y donde ya desde un inicio prácticamente empezamos a mostrar todas esas noticias que van surgiendo y que tienen que ver con lo que estaba previsto que sucediera, profetizado para ser exactos y que se está cumpliendo. Por desgracia, pocas gentes conocen realmente la profecía bíblica y más aún su auténtica interpretación. La distorsión es absoluta en tantas partes. Pero nosotros vamos a seguir mostrando la verdad que la gente necesita conocer, porque el tiempo es breve, el tiempo es corto, y la segunda venida de Jesús está muy próxima. Vamos a empezar. Pues bien, empezamos directamente con algo que nos ocupa, que realmente es sumamente interesante y que por desgracia no siempre se tiene en cuenta. Aspectos de la creación de Dios que son una auténtica maravilla. Mirad este vídeo donde un perezoso agradece con un gesto al hombre que le ayudó a cruzar una carretera en Brasil. Realmente, sobre todo la última escena, es para no perdérsela. Ya habéis visto, cuando lo pone en el árbol, ¿qué hace el perezoso? Se gira y le extiende su pata, la pata hacia adelante, como dándole las gracias, y cuando el hombre le toca su patita, ya veis qué situación se produce tan preciosa. ¿Cómo hemos de aprender de la naturaleza? Incluso cuando tuvo que ser adaptada por la entrada del pecado, nos sigue dando muestras de que aún hay mucha perfección en ella y grandes lecciones a aprender. Fijaos, el agradecimiento de un animal hacia una persona, maravilloso. Y entre nosotros a veces nunca nos decimos ni gracias. Bien, sigamos porque ahora nos vamos a adentrar en un apartado sobre arqueología bíblica, que es de las que no tiene desperdicio. Fijaos bien en los temas que os voy a mostrar aquí dentro de este apartado, porque una vez más constata que la Biblia tenía razón. Sí, no son mitos, no son historias inventadas, fábulas, son hechos ciertos. Y se pueden localizar incluso los lugares que la Biblia citaba y cosas que aparecen en la Biblia también. Mírate esto. Extraño árbol de bálsamo bíblico, encontrado representado en un sello de amatista de 2000 años, por tanto, de la época de Jesús. La pequeña piedra lila, con el grabado de un pájaro y una rama con 5 frutos, había caído al canal principal de drenaje de Jerusalén desde el período del Segundo Templo. En las últimas décadas, antes de la destrucción del Segundo Templo, alguien, un judío, posiblemente un peregrino, caminó por el imponente camino que conectaba el estanque de Siloé en las afueras de Jerusalén con el monte del Templo. Para la ocasión importante, lució sus ropas y adornos más preciados, incluido un delicado anillo con una piedra de amatista lila grabada. Pero entre la multitud, el anillo se rompió, la piedra se deslizó por el suelo y luego en el canal de drenaje subterráneo. Unos 2000 años después, el pequeño artefacto fue recuperado por voluntarios que tamizaban el suelo excavado durante una excavación arqueológica en el área. Bien, es una suposición
lo que aconteció hace 2000 años, pero que podría ser totalmente así. Después de examinarlo, los expertos encontraron una sorpresa adicional. La piedra iridiscente probablemente presenta la primera representación conocida de una planta mencionada de manera prominente en la Biblia, así como en fuentes judías e históricas posteriores, como la ciudad de David, la Autoridad de Antigüedades y la Autoridad de Parques y Naturaleza de Israel, dijeron el jueves en una declaración conjunta. Conocida como bálsamo de Galaad, Zori en hebreo, árbol de bálsamo, nataf o kaki, más tarde en el periodo de la Mishnah, la planta, cuyo nombre científico moderno es Commiphora gileadensis, se utilizó para producir perfumes, incienso y medicinas. ¿Todos recordáis los textos bíblicos que habla del bálsamo en Galaad? Pues bien, mira por dónde, ¿eh? Ya veis de dónde surgía. Aquí veis precisamente un edificio en el camino de peregrinación en la ciudad de David. Todo esto ya veis que se está aún excavando. Son las ruinas que están por debajo del nivel normal del suelo actual. La rama alargada con 5 frutos grabados en la piedra llamó la atención de los expertos porque parecía ser algo diferente a cualquier otra especie que se haya encontrado representada en cuestiones de la época, en las fosas de la época. Hacia el final del periodo del Segundo Templo, el uso de sellos de piedra se expandió y se volvió más común, dijo el profesor Shua Moray Stark, experto en gemas grabadas. Pero en la mayoría de sellos descubiertos hasta ahora con grabados de plantas, es común encontrar plantas que eran comunes en Israel en ese momento, vides, dátiles y aceitunas, que se encuentran entre las 7 especies. Pero en este sello de piedra notamos de inmediato que la fruta que aparece en él no se parece a ninguna de las frutas que hemos encontrado hasta la fecha. En Génesis, cuando los hijos de Jacob se sientan a comer después de arrojar a su hermano José a un pozo, deciden venderlo como esclavo después de ver una caravana de ismaelitas que viene de Galaad, sus camellos con goma de mascar, bálsamo y ládano para ser llevados a Egipto. Más tarde en Éxodo, Dios incluye la especie en los ingredientes del incienso del templo. Interesante, ¿eh? El Eterno dijo a Moisés: te traerán especias aromáticas, savia de bálsamo, ónica, gálbano y otras especies aromáticas con incienso puro. Cada uno tendrá el mismo peso y hará de él incienso, un perfume según el arte del perfumista, mezclado, puro y santo. Se leen los versículos del capítulo 30. Por tanto, ya veis para qué se utilizaba, ¿eh? Hasta en el templo. También se sabía que el bálsamo de Galaad era un componente del perfume favorito de Cleopatra, la legendaria reina de Egipto. Evidentemente, por algo lo debía utilizar. Si esto hiciera pestazo, no lo utilizaría para nada. Este es un hallazgo importante porque puede ser la primera vez que se descubre un sello en todo el mundo con un grabado de la preciosa y famosa planta, que hasta ahora solo podíamos leer en descripciones históricas, dijo el arqueólogo Eli Shukron, quien condujo la excavación en los cimientos del muro occidental en nombre de la IAA y la ciudad de David. El sello fue encontrado por participantes del proyecto Experiencia Arqueológica apoyado por la ciudad de David y el INPA en el Parque Nacional Emek Zurim. La piedra ovalada de aproximadamente 10 milímetros de largo y 5 milímetros de ancho también presenta un pájaro, probablemente una paloma. Tanto el árbol como la paloma encarnan la buena suerte y el éxito, dijeron los expertos. La planta de bálsamo es un símbolo positivo porque, más allá del hecho de que se usaba para producir perfumes y medicinas, el antiguo kaki, que por cierto no se parece en nada al kaki actual, se le atribuyeron propiedades mágicas y ceremoniales y es uno de los ingredientes utilizados para hacer el incienso del templo durante el periodo del Segundo Templo, que es cuando se hizo este sello, dijo Shukron. La paloma es también un motivo positivo en el mundo helenístico, romano y judío, dijo Amoray Stark. Simboliza la riqueza, la felicidad, la bondad y el éxito. El dueño del anillo probablemente era una persona rica, agregó. La producción y el comercio que tuvo lugar alrededor de la planta de kaki estaban estrictamente controlados en ese momento por los judíos que vivían en la cuenca del Mar Muerto donde se cultivaba la fruta, dijo Amoray Stark. Supongo que el dueño del sello era un hombre que tenía un huerto de kakis y cuando acudió al artesano que le hizo el anillo, es posible que haya traído una rama de kaki para que el artesano supiera qué tallar en la piedra.
Y aquí veis la fotografía donde se puede ver el pájaro y también esa rama del árbol. Aquí aún lo veis en distintas tomas. Bueno, una vez más, la arqueología dando datos que corroboran lo que ya pone el texto bíblico. Y vamos a ver el vídeo, si os interesa, donde podéis ver desde el lugar donde se excavó y dónde está situado. Pues ya habéis visto los lugares de donde se extrae, incluso el árbol en sí. Bueno, una auténtica maravilla. Bien, vamos a por más. Fortaleza bíblica de 2700 años en Jerusalén es restaurada. La ciudadela podría haber sido parte de una red de estructuras defensivas para proteger la capital en la época de los reyes de Judá. Y ahí veis la vista aérea de esta fortaleza. Después de muchos años de abandono, una fortaleza de Jerusalén de 2700 años de antigüedad, que data de la época de los reyes bíblicos de Judá, está siendo restaurada, anunció el lunes la Autoridad de Antigüedades de Israel. Ubicada en el moderno barrio de French Hill, la ciudadela de aproximadamente 18,5 por 13 metros cuenta con un patio abierto y habitaciones a ambos lados. Construido en lo alto de la colina a una altitud de 832 metros, fue descubierto a finales de la década de 1960. Los expertos creen que podría haber sido parte de una serie de ciudadelas que se construyeron para vigilar y proteger a Jerusalén durante el período del primer templo, como se menciona en varias partes de la Biblia. Roboam habitó en Jerusalén y construyó ciudades fortificadas en Judá, se lee en un pasaje del capítulo 11 de Segunda de Crónicas, en referencia al hijo del rey Salomón, que se cree que gobernó Judá en el siglo X a.C. Fortaleció las ciudades fortificadas y puso jefes en ellas, junto con provisiones de alimentos, aceite y vino, y escudos y lanzas en cada ciudad. Los fortaleció en gran manera, así Judá y Benjamín eran suyos. Jotam tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jerusha, hija de Sadoc, dice otro pasaje en el capítulo 27. Construyó ciudades en la región montañosa de Judá y en los bosques construyó fortalezas y torres. Bueno, ya veis cómo va cuadrando por el enclave en todo lo que nos dice el texto bíblico. Ya veis también las imágenes donde se está produciendo todos estos trabajos de conservación. Se cree que Jotam vivió en el siglo VIII a.C. La fortaleza fue construida con piedras grandes y empleó una tecnología impresionante. El trabajo de restauración lo está llevando a cabo un equipo de conservadores de la IAA, con la participación de los residentes del vecindario como parte de un proyecto para preservar y proteger los sitios patrimoniales del Ministerio de Jerusalén y del Patrimonio. Preservar los sitios patrimoniales, desarrollarlos y transmitirlos a las generaciones futuras es un derecho y un deber nacional, dijo el director de la IAA, Eli Escosido. La Autoridad de Antigüedades de Israel, junto con el proyecto Monumentos Históricos del Ministerio de Jerusalén y Patrimonio, ve gran importancia en la participación de la comunidad en la restauración de los sitios patrimoniales cercanos a su hogar. De esta manera se logran dos objetivos juntos: el público salva nuestro patrimonio y al mismo tiempo desarrolla una conexión directa con ellos. ¿Pero creéis que esto es lo único en la arqueología que cita la Biblia? Pues atención a esto. Excavan en Arabia Saudita los restos de dos reinos mencionados en la Biblia. Pese a la importancia de Dadán y Liyan, que controlaban las rutas comerciales vitales de la región, todavía se sabe muy poco tanto de su organización económica como de otras características de estas sociedades. Ya veis aquí la imagen donde está ubicado este lugar. Un equipo de arqueólogos franceses y sauditas empezó trabajos a gran escala en la región de Al-Ula, en el noroeste de Arabia Saudita, donde estudian los restos de una civilización árabe. En particular, los científicos estudian 5 sitios asociados con 2 antiguos reinos que florecían en la zona en el primer milenio antes de Cristo, Dadán y Liyan. Ambos tenían como capital la ciudad de Dadán, que se menciona en la Biblia, y dio nombre al primero de ellos. El segundo, que se considera por algunos científicos la siguiente etapa del desarrollo del reino de Dadán, se extendía desde Medina, en el sur, hasta Acaba, en Jordania, en el norte, y habría sido uno de los estados más grandes de su tiempo. Pese a la importancia de estos reinos, que controlaban las rutas comerciales vitales de la región, todavía se sabe muy poco tanto de su organización económica como de otras características de estas sociedades.
Con las actuales excavaciones, que no se centran solo en el santuario principal de Dadán, los arqueólogos esperan obtener una descripción general completa de la cronología del sitio, su diseño, cultura material y economía, dijo este martes a Reuters Jeremy Romer, del Centro Nacional Francés de Investigación Científica. Ya veis como, una vez más, cuando la Biblia habla de lugares, la arqueología puede llegar a hallarlos, porque suele hacer una descripción de dónde están situados. Y mucha gente creía que todo lo que narraba la Biblia era algo que no era cierto. Incluso recuerdo hace ya muchos años, cuando se hablaba de los hititas, decían, bueno, esto es un invento bíblico, que no existieron, y finalmente se encontró. Pues así, una vez tras otra. Aún hay cosas que la Biblia describe que no han sido halladas, pero fijaos que han sido muchísimas ya de estas cosas que han sido encontradas a lo largo de muchos años, muchos. Y una vez más denotan que el relato está muy bien planificado porque está delimitado en unos lugares geográficos en concreto. Luego algunos dicen, bueno, los lugares pueden ser ciertos, pero las historias son un rollo patatero que no se cree nadie. Pues no, no es así, porque podemos ir comprobando con la arqueología y con restos de escrituras, etcétera, etcétera, que se van hallando, cómo realmente todo cuadra a la perfección. Y ya habéis visto en nuestras conferencias, cuando hablamos de temas arqueológicos, cómo son evidencias incontestables. Pero aún así muchos no les da la gana de querer creer la verdad, porque saben que creer en la verdad bíblica implica hacer cambios en su vida, y eso a muchos, por más vida estropeada que lleven, no les interesa, tristemente, claro. Bien, hacemos un cambio de tema y nos adentramos en crisis. La Organización Mundial del Comercio alerta que la crisis global de suministros durará varios meses. Ya estamos viendo cómo la profecía se está preparando una vez más para su cumplimiento. Una crisis a nivel general que va a desembocar en muchos problemas. Hemos vivido ya varias, pero ya sabéis que aún debe haber más crisis para que los que mueven los hilos detrás de bambalinas puedan conseguir lo que buscan. Y sí, todos los datos nos están apuntando que viene una crisis global de suministros, que ya está y que será peor. En fin, veremos cómo va avanzando todo ello. El jefe de Twitter vaticina que la hiperinflación ocurrirá pronto en el mundo y lo cambiará todo. Ya veis que hay muchas personas que siguen hablando que la economía va a ir a desastre. Y todo esto, evidentemente, lo cambiará todo. Hacemos otro cambio de tercio. Vamos a hablar sobre algo en la Unión Europea. Se acerca el gran apagón. Austria alerta de un posible corte eléctrico en toda Europa que podría durar días. Y tanta gente está haciendo acopio de linternas, de comida en lata, etcétera, etcétera, temiendo que esto va a acontecer y que va a ser el caos absoluto. Algunos dicen que esto puede ser ya a partir de hoy, cualquier día, o otros llegan a decir que hasta de aquí 5 años puede haber este intervalo de tiempo en el cual suceda. Pero todo apunta una vez más a que las cosas no van a ser agradables. En fin, a muchos esto les causa terror. Bueno, creo que más terror les debería causar no confiar en Dios para salir adelante, porque por un lado o por el otro este mundo y las personas en él, lo que los espera no va a ser muy grato que digamos. Y las profecías son muy claras al respecto. Noruega. Al menos 5 muertos y 2 heridos tras un ataque con arco y flechas. Parece increíble que en nuestra época esto pueda llegar a acontecer. Pues sí. Más cosas. En Inglaterra, Reino Unido confirma como acto terrorista la explosión al lado de un hospital de Liverpool. Ya nos damos cuenta, como una vez más, el tema de terrorismo vuelve a surgir. Y mirad si no, porque las profecías así nos hablaban de lo que iba a acontecer en el tiempo final. Hemos tratado en conferencias de ello, no voy a ser redundante aquí, pero están ubicadas con Isaías 17 del 1 al 3, Daniel 11 del 40 al 45 y Apocalipsis 16 del 12 al 16. Para hacer referencia, por si algunos no conocen estos textos,
nos habla de lo que pasaría sobre Damasco, nos habla en Daniel de lo que acontecería en Medio Oriente, con naciones por nombre implicadas en una guerra que vendría por parte de un poder militar lejano que se habría visto agredido, o así se mostraría como tal, para poder atacar esas tierras. Y recordad una vez más el famoso 11S. ¿Qué aconteció a partir de ahí? Pues la profecía ya nos lo había dicho 2600 años antes de Cristo, y lo estamos viviendo delante nuestro. Pero esa profecía aún no ha terminado de cumplirse del todo, aún hay detalles que faltan, pero que en estos breves años que quedan se van a cumplir sin lugar a dudas. Y si no sabéis de qué va, mirad nuestra conferencia número 7, donde se presentó qué significaba todo esto. Y lo vais a comprobar por vosotros mismos, cómo la Biblia se anticipa en el tiempo de un modo impresionante, porque Dios sabe el futuro y avisa a su pueblo. Y luego el texto de Apocalipsis 16, donde nos habla de una situación que también hemos comentado en conferencias y que ya podréis encontrar en ellas, pero que desde luego dan que pensar y mucho con algo que va a acontecer en este mundo en el tiempo final. Vamos a ver algunas noticias que tienen que ver con esta profecía donde, para los que no hayáis visto aún eso, se nos habla de lo que sería el poder de Estados Unidos, se nos habla de China, se nos habla de Rusia y de los aliados de ambos. Pues bien, debido a esa tensión que ya sigue desde el 11S y que ya venía de antes también, mirad, un experto dice: Estados Unidos busca aliados en América Latina para contrarrestar a China. Los problemas que hay en América Latina no solo son causados por Estados Unidos o por Rusia, o por los propios de ahí, no, evidentemente. Hay también en juego lo que está haciendo China. Todos quieren lo que hay en esos lugares. Todo esto no es una cuestión solo geoestratégica, es una cuestión geoeconómica, por tanto de poder, de tener recursos. Bien, pues esto ya sabemos que estaba profetizado que iría aconteciendo, y donde estas tres grandes potencias se sitúen, allí los problemas evidentemente estarán. Imágenes satelitales muestran daños tras la explosión en una presunta fábrica secreta de misiles de Irán. Ya sabéis que Irán es el país que aún no ha recibido el ataque de lleno por parte del poder militar de Estados Unidos y aliados, incluido Israel, pero que se van haciendo operaciones allí de sabotajes para que no lleguen a las armas nucleares. Evidentemente la tensión está servida y cada 2 por 3 hay este tipo de situaciones. Pero aún hay más, tambores de guerra en Oriente entre Estados Unidos y China ante los rumores de una invasión de Taiwán. Ya sabéis que la situación es sumamente tensa por esta cuestión. Hoy mismo, al final, Joe Biden ha llamado a Xi Jinping, ya sabéis, quien manda en China, y han tenido una conversación de más de 3 horas para llegar a una serie de pactos, para que el comercio vaya funcionando y que entre ellos no haya una agresión. Pero eso, ¿sabéis? Al final está profetizado, va a llegar, va a acontecer. Y los indicios ya se están mostrando y preparando. Pero hay otros que están implicados en todas estas cuestiones, otros agentes, otros países, y que están en la profecía. Las crecientes relaciones entre Turquía y Rusia son una preocupación para Israel. Mientras Ankara busca establecer contactos diplomáticos para evitar el aislamiento, es probable que Jerusalén se mantenga suspicaz. Y vamos a destacar algo de esta noticia que viene del medio Aurora Israel. Fijaos, las declaraciones de Erdogan, ya sabéis quién está dirigiendo Turquía, confirman la inclinación turca hacia Rusia y el creciente distanciamiento de Ankara con Washington. Ya sabéis que Turquía siempre está jugando a dos bandos, y está jugando de un modo en el cual a veces va acercándose hacia Estados Unidos y otras veces hacia cuestiones de Rusia. Pero cada vez más, mientras están haciendo ese equilibrio para mantenerse en poder y seguir expandiéndose cual imperio otomano de antes, pues ¿qué están haciendo últimamente? Acercarse mucho más a Rusia. Y por eso siguen aguantando. Pero esto también
va a tener un punto y final, porque el papel de Turquía en la profecía también está muy claramente expuesto, y lo hemos presentado también en conferencias que ya podéis ver. Los últimos movimientos turcos también reflejan una contradicción en el corazón de la estrategia regional turca, entre un deseo inmediato de evitar el aislamiento y el objetivo estratégico más profundo de la afirmación regional unilateral y el apoyo al Islam político sunita, que son parte de la perspectiva central de Erdogan y aquellos que lo rodean. Ya sabéis que en el mundo islámico hay sunitas y chiíes, y entre ellos están divididos. Es probable que la comprensión de esta contradicción determine las respuestas israelíes a los movimientos diplomáticos turcos. Ya sabéis que Israel y Turquía no son precisamente de lo más amigos, y se está aguantando todo por un hilo, pero es allí y en tantos lugares donde tienen implicación estas potencias que estamos tratando. Hay pocos indicios de que este esfuerzo arroje resultados significativos en la actualidad, pero parece que continuará mientras el AKP, Partido de la Justicia y el Desarrollo, asociado a los hermanos musulmanes y Erdogan, permanezcan en el poder en Turquía. Los esfuerzos continuos de Ankara en esta área, su creciente distanciamiento de Washington, sus movimientos hacia Rusia y su oposición directa a los aliados regionales más cercanos y emergentes de Israel, significan que un acercamiento inminente entre Turquía e Israel es poco probable, y un esfuerzo excesivo para lograrlo es inútil y probablemente desaconsejable en el futuro inmediato. Y la profecía nos lo dice cómo va a terminar Turquía, pero cuidado porque también nos dice qué va a pasar en Israel, el ombligo del mundo. La profecía sobre ello debe ser conocida, porque todo se está aproximando de lleno. Una explosión en una importante mezquita chií en Afganistán causa al menos 60 muertos y decenas de heridos. Ya veis todo lo que está aconteciendo, sobre todo a partir de que Estados Unidos se ha retirado de allí, por ciertos intereses también, por supuesto. El asesinato del diputado británico es considerado acto terrorista vinculado al extremismo islámico. Y ya veis que los actos terroristas suceden en los lugares donde las guerras de esos países no llegan, pero sí el terrorismo. Por tanto, el terror en todas partes. General del Pentágono llega a decir: entramos en un mundo tripolar en el que Estados Unidos, Rusia y China son grandes potencias. El jefe del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, destacó que lo último que necesita el mundo es una guerra entre las grandes potencias. Interesante, porque lo que hemos venido diciendo durante tantos años en profecía bíblica, que estas tres potencias estaban en confrontación y que se va aguantando la situación, pero que tarde o temprano los cuatro vientos de la tierra van a ser soltados por Dios, y eso equivale a conflictos bélicos tremendos, caos absoluto. Ese momento se está acercando. Estamos entrando en un mundo tripolar en el que Estados Unidos, Rusia y China son todas grandes potencias. En mi opinión, estamos entrando en un mundo que será potencialmente más volátil desde el punto de vista estratégico en comparación, por ejemplo, con los últimos 40, 50, 60 o 70 años, declaró Milley durante el Foro de Seguridad de Aspen. El comandante militar del Pentágono también subrayó que será de gran importancia mantener la paz entre las grandes potencias. Estamos entrando en un periodo, en mi opinión, de mayor inestabilidad y riesgo potencial, sostuvo, explicando por eso Washington, Moscú y Pekín y todos los demás aliados deben ser muy cuidadosos en términos de cómo actúan unos con otros en el futuro. Respecto a la OTAN, Milley señaló que la alianza debe mantener el diálogo con Rusia y China. Creo que en este momento estamos en un periodo de paz entre las grandes potencias y queremos que siga siendo así. Lo último que necesita el mundo, Estados Unidos y cualquier otro, es una guerra entre las grandes potencias, opinó. Sí, es lo último que necesita, pero es lo primero que va a pasar en poco tiempo. Y eso ya debemos conocerlo por profecía bíblica, bien interpretada, por supuesto, porque los disparates que se llegan a decir sobre la profecía de Daniel 11, versículos finales, por tanta gente es estrepitosa, cuando es sumamente clara y concisa. Y si no, mirad lo que presentamos al respecto y lo veréis plenamente demostrado. Hieren con un cuchillo a un policía en Cannes, en Francia.
¿Por qué? Ya os podéis imaginar. El atacante dijo algo en nombre de Mahoma cuando hirió al policía y luego trató de agredir a un segundo funcionario. Y esto ya veis que va siendo un continuo. Groenlandia, la nueva isla del tesoro. La Unión Europea, Estados Unidos, Rusia y China trasladan al Ártico la batalla estratégica. Si es que por todos lados lo vemos. ¿Alguien duda aún de la interpretación correcta de Daniel 11, versículos finales, como la cuestión de Estados Unidos con aliados como la Unión Europea, Rusia y China por otro lado? Es un continuo que no paramos de demostrar todo eso, año tras año, y tanta gente aún no queriendo aceptar la verdad, y aceptando lo que les dicen sus iglesias, y otros queriendo ignorar, diciendo que prefieren ser ateos. Pues bien, todos ante la verdad pueden disimular, pueden girarse, pero la verdad es la que es. Y lo que viene vendrá, porque está profetizado y toda profecía bíblica se cumple. Más situaciones. Minsk alerta de un posible conflicto armado en la frontera con Polonia y amenaza con cortar el paso del gas. Es la situación en Europa, en Bielorrusia y Polonia, donde ya sabéis que Rusia está apretando también a favor de Bielorrusia y, como no, la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos, Polonia, están por el otro bando. Y las situaciones siempre más que tensas. Los cancilleres de Turquía e Irán allanan caminos para una cooperación integral y de largo plazo tras reunirse en Teherán. Fijaos cómo se van aliando y de qué modo. Turquía e Irán. Bueno, toda profecía se va a cumplir, es evidente. Cantidad de muertos que hemos contabilizado más o menos desde la última conferencia de noticias que hicimos hace un mes. Ya veis, aquí los vamos sumando y es por lo bajo, porque no os hemos puesto todos, hay noticias que dejamos de lado, unas 259 víctimas aproximadamente. Siguen los conflictos en esas zonas. Sí, parece que no hay guerra, pero hay lo que hay, señores, hay lo que hay. Ahora, cambio de tercio, paz y seguridad. Ya sabéis que hay un texto bíblico que dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina sobre ellos, como la mujer con los dolores encinta, y no escaparán. Y llevan unos años diciendo paz y seguridad continuamente. Y aquí veis a Nancy Pelosi, todos la reconocéis, la legisladora estadounidense, recibe el premio de la OTAN, Mujeres por la Paz, y bromea sobre gobernar el mundo. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha sido galardonada con el nuevo premio de la OTAN, Mujeres por la Paz y la Seguridad, ocasión que aprovechó para bromear sobre gobernar el mundo. Pues bueno, no sé si esto es para muchas bromas, pero qué importante, que ya sabéis, hasta en la ONU hay un apartado dentro de la propia institución que es llamada Paz y Seguridad. Pues ahora la OTAN ha hecho este premio, Mujeres por la Paz y la Seguridad. Y parece como si la gente no conociera el texto bíblico, que son kamikazes para ir hablando de esto, sabiendo que esto es una profecía que se va a cumplir y que cuando digan todo esto al final por una circunstancia, se va a acabar la paz y se va a acabar la seguridad. Parece que se rían de la palabra de Dios. Bien. Cambio de tercio una vez más, apartado para ciencia y tecnología. Vamos a mostrar, como ya nos decía el profeta Daniel en el capítulo 12, versículo 4, pero tú, Daniel, eso se le dijo, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Si bien es cierto que las palabras en hebreo nos dan el entendimiento claro sobre este texto, haciendo referencia a que en el tiempo del fin lo que aumentaría sería el estudio de la profecía y el conocimiento correcto de la misma, cuando años anteriores no hubiese sido posible entenderlo, y ahora está siendo así, y así os lo estamos mostrando, gracias a Dios. También tiene connotaciones esta ciencia, tal como la conocemos todos, los conocimientos científicos, cómo van avanzando. Y mirad cómo realmente en los últimos tiempos es de un desarrollo impresionante. Aumenta, vaya que se aumenta también. Por tanto, aumentan las dos cosas. Bien, vamos a hacer una muestra de esta ciencia tal como el mundo la conoce.
Devuelven la vista a ciegos modificando los genes de la retina. Un experimento revolucionario, utilizando técnicas de edición genética CRISPR, ha devuelto parte de la visión a varios ciegos que ahora pueden ver objetos y colores. Bien, os paso la noticia despacio, por si alguien está interesado en esto, porque realmente es un avance que, gracias a Dios, puede ir muy bien para muchas personas que están teniendo este problema. Bien, vamos a ver otra noticia más. Presentan la estación de recarga más rápida del mundo. Cargará al 100% cualquier coche eléctrico en menos de 15 minutos. Va avanzando el tema, ¿eh? El implante cerebral que devuelve el tacto en los dedos a los pacientes con neuropatía periférica. La estimulación de zonas más inaccesibles del cerebro dio como resultado sensaciones más precisas. Fijaos, hasta esto también se está avanzando en ello. Y esto no es todo, mirad. Desarrollan un antiviral ultrapotente capaz de tratar las 4 variantes del virus responsable del dengue. Buen avance, ¿eh? Identifican catalizadores que permiten convertir el CO2 en combustible. El método podría utilizarse en el recubrimiento de motores y sistemas industriales para prevenir la liberación de gases de efecto invernadero. Fijaos que cuando se ponen a buscar soluciones, pueden encontrarlas muchas veces, ¿eh? Vamos a ver otro vídeo. El robot skater volador. Ya sabéis que mostramos muchas veces vídeos sobre robótica, porque nos estamos dando cuenta de que este es un campo que está avanzando grandemente y que puede ser utilizado, y a veces lo es para bien, pero que a veces, y lo vais a comprobar después también, es utilizado y va a ser utilizado para mal, pero sobre todo, no solo en cuestión de control de la población y de guerras, sino hasta el mismo momento en que llegará probablemente a ser un problema para el pueblo de Dios. Sí, vamos a ver esto. Ya veis el avance de la robótica, cosas que pueden ser bien utilizadas o no, como siempre, pero la ciencia va avanzando. Y antes os decía hace un momento que puede ser utilizado para mal, pues mirad si no. Fabrican en Estados Unidos un perro robot con un rifle letal de alta tecnología integrado. Este sistema de armas cuenta con sensores de alta capacidad que le permiten funcionar en una gran variedad de condiciones, tanto en el día como en la noche. Y evidentemente ya es de pensar que donde ponga, para que me entendáis, la cámara, el ojo, ponga la bala. Sí, no todo va a ser utilizado para bien, ya lo veis. Imaginaos, como dice la profecía, cuando el pueblo de Dios pase por la gran tribulación. Por desgracia, muchas religiones enseñan que no se va a pasar por la gran tribulación. No van a pasar por la gran tribulación los que dejen de ser pueblo de Dios porque no hayan aceptado la verdad del mensaje del cuarto ángel. Sí, el de Apocalipsis 18, que incluye a los otros mensajes de Apocalipsis 14 de los otros 3 ángeles que vienen anteriormente y que ya han tenido cumplimiento. Y tanta gente no sabe esto. Todo aquel que no esté en la sana doctrina bíblica al fin del tiempo, en la sana doctrina bíblica entera, sin errores, sin engaños, ese no pasará por la gran tribulación, pero sí hará pasar por la gran tribulación al pueblo de Dios, porque al final solo habrán 2 bandos, y así va a llegar hasta el retorno de Cristo. Y recordad, antes os he dicho, y el tiempo es breve, y ya hemos visto cuándo va a ser en conferencias, en estudios bíblicos, en temas presentados, que no dejan lugar a dudas de cuándo va a ser eso. Y ya lo sé, sí, el texto bíblico, pero del día y la hora nadie sabe. Una vez más, mirad ese texto tal como se ha mostrado originalmente lo que decía, cómo ha sido alterado por desgracia en prácticamente todas las versiones bíblicas, y vais a ver cosas maravillosas que dentro de poco tiempo vosotros también podréis estar diciendo, gracias Señor, porque vienes. Maranata, que es lo que significa, el Señor viene. Y podéis decir, hasta el año en concreto, sí, el año en concreto que va a venir. Y algunos dirán, qué locura, mirad los temas presentados, luego a ver quién es el guapo que puede decir lo contrario, porque lo que decimos siempre lo demostramos, gracias a Dios.
Desarrollan una tecnología que neutraliza las emisiones de efecto invernadero de la industria ganadera y las convierte en fertilizante. Fijaos, tanto terror por las vacas y lo que emiten, etcétera, etcétera, pues mira, la ciencia, si quiere, va arreglando cosas, ¿eh? Pero ya sabéis, lo que interesa ahora es hablar de cambio climático para comportar una serie de leyes que se deben aplicar en todo el mundo y entre las cuales habrá una ley que nadie podrá decir que no y que va a ser instaurada desde Estados Unidos a nivel mundial, porque el papado la va a apoyar de lleno, porque es el que está detrás. ¿Y sabéis qué va a ser eso? La ley dominical. La ley que va a imponer el domingo como día de reposo absoluto como años atrás. Lo que es conocido en la Biblia como la marca de la bestia, y con cosas que irán acopladas al ser humano para saber quién le rinde pleitesía y quién no. Y una vez más, el sábado sigue siendo la piedra de toque para saber quién es el auténtico pueblo de Dios, el que está en la verdad. No es todos los factores, pero es uno de vital. En fin, todo eso ya sabéis que podéis encontrarlo en nuestras conferencias y sumamente explícitamente detallado. Lo digo porque alguno que se integre nuevo a ver estas conferencias dirá, ¿pero qué está diciendo este hombre? Pues miradlo, porque no decimos nada que no podamos demostrar. Un nuevo tratamiento elimina por completo tumores cerebrales en pacientes terminales. No me digáis que esto no es un gran avance también, ¿eh? Vamos a ver el vídeo donde se nos muestra. Pues fantástico una vez más, un buen avance para la ciencia. Y otro vídeo más, presentan un vehículo eléctrico volador a lo Star Wars, que se conduce como una consola de videojuegos. Bien, ya habéis visto cómo también el tema de vehículos voladores se está poniendo de moda. Desarrollan un brazo robótico capaz de imitar los complejos movimientos humanos y levantar grandes pesos. A pesar de que hasta el momento únicamente ha sido equipado con la mitad de los músculos sintéticos necesarios para equipararse a una de nuestras extremidades, el dispositivo puede levantar una mancuerna de 7 kilos flexionando la muñeca. Y todo esto podéis decir, bueno, ¿y por qué? ¿Qué van a hacer con esto? Queremos desarrollar una plataforma con fines de aprendizaje por refuerzo, brazos protésicos y, en última instancia, un robot humanoide completo que sirva a la gente para divertirse como mayordomo, limpiador, chofer, trabajador de la construcción e incluso conseguir la inmortalidad humana trasplantando un cerebro a una máquina, apuntó Automation Robotics. Bien, ya veis lo que busca esta parte de la robótica. Hacerte, en definitiva, no tener solo robots que hagan todas esas labores, que te faciliten la vida, sino que incluso puedas ser inmortal porque tu cerebro haya sido traspasado, implantado a una máquina. En fin, ya veis, la gente buscando la inmortalidad y no saben que tan pronto la inmortalidad la va a traer el Señor en la segunda venida de Jesús para todos los salvos que estén vivos en ese momento, los que Él considere que van a ser salvos, y también para los que van a resucitar en la segunda venida de Jesús, desde Adán hasta el último que haya muerto en estos momentos, que sea pueblo de Dios que va a ser salvo de todas partes del mundo. Estos tendrán la inmortalidad, y no con un cuerpo pésimo, más o menos como el que tenemos ahora, que cualquier cosita, ¡ay, ay, ay!, y nos quejamos, sino que va a ser un cuerpo como el que tenía Adán y Eva, perfectos, pero eso sí, transformados a muchísimo mejor. De todo eso ya hablamos en las conferencias, en los estudios bíblicos, podéis verlo ahí. Si la gente fuera creyente, conociendo la palabra de Dios y sabiendo que el tiempo está terminando, ya no se pondrían a hacer según qué cosas, invirtiendo tanto dinero y perdiendo tanto tiempo, donde podría ser invertido en cosas muchísimo más útiles. Lleváis a ver el vídeo aquí, donde se muestra precisamente este artilugio de brazo robótico. Bien, antes, unos años atrás, esto se veía en películas, ¿no? Ahora, ya veis, pasa a ser prácticamente una realidad. Terminator, Star Wars. Bueno, pues la ciencia va consiguiendo esas cosas que parecían algo increíble hace años. Ahí está. Bien, y ahora entramos en otra dinámica sobre
algo que ha traído mucha polémica, pero que está siendo algo que también muchas personas están esperando y ya casi necesitando. Facebook cambia de nombre, ¿por qué pasa a llamarse Meta y qué nos depara su nuevo universo? El paso, anunciado durante la conferencia anual de desarrolladores, busca reflejar el nuevo enfoque de la empresa que trabaja en la construcción de su metaverso. ¿En qué consiste esto que ha hecho Mark Zuckerberg y toda su empresa? Pues vais a ver qué es un metaverso y qué papel juegan Facebook, Windows y Epic Games. Interesante la explicación que se da aquí, porque esto es lo que dentro de poco va a imperar prácticamente en todos los hogares y empresas. Ya habéis visto, el vídeo es sumamente interesante y esto lo que nos da que pensar es, en cierto modo, la reflexión que ha hecho el presentador de este vídeo. ¿Realmente esto va a llevar a que la gente vaya bien o que aún se encierre más en sí misma, como ya está pasando como por ejemplo en Japón y en tantos otros lugares donde las personas prefieren estar haciendo jueguecitos de este tipo que estar hablando en la calle con cualquier persona o en su casa? Evidentemente todo está cambiando y está cambiando mucho. Otra pregunta es, ¿y esto a nivel mental puede llegar a afectar? Esto debería hacernos pensar y mucho, porque lo que es cierto es que cada vez la gente querrá vivir más en ficción que en realidad. Si recordáis, hace ya unos años se hizo famosa una película llamada Avatar, pues en cierto modo está basado en lo mismo que estamos viendo aquí, y que se podrá interactuar con personas de otro lado del mundo, como si te estuvieses viendo con ellas, interactuando, haciendo cosas en un lugar en concreto. Pues no solo va a servir para jueguecitos, también puede ser para cosas útiles, pero realmente la mayor parte de cosas, ¿cómo se van a utilizar? Ya os lo podéis imaginar, como siempre. Satanás sabe que le queda poco tiempo, y Satanás no va a parar hasta trastornar las mentes tanto como pueda, hacerles perder el tiempo tanto como pueda, para que la gente, en vez de estar viendo cómo se desarrolla todo hasta el próximo e inminente retorno de Cristo, y la gente estará tan distraída y con otras cosas que lo último que quiere saber es lo que realmente importa, que es estar con Dios y la eternidad, y no en todas estas fantasías. El diablo lo está haciendo muy bien, pero que muy bien, lamentablemente, para el mundo. Vamos a ver algo más sobre el metaverso, una explicación que también se debe añadir a lo que hemos visto hasta ahora en este otro vídeo. ¿Veis? En este fragmento de esta película ya se nos viene a mostrar también una parte que también tiene que ver con todo esto. Sabéis, hay vídeos que están circulando donde se muestran explicaciones que tienen que ver con todas estas cuestiones y se llega a hablar incluso de abrir puertas a un cierto tipo de entes. Bueno, todo esto es para poder mostrar en los temas que hablamos de puertas dimensionales, pero realmente esto da que pensar. Las mentes de las personas van a quedar muy afectadas cada vez más, prácticamente lo que se puede decir atontadas para no ser capaces de estar por todo lo que se les viene encima en el mundo real y que tiene que ver con su propia eternidad. Y eso es algo que no debería dejarse de lado. Pero bien, vamos a seguir porque hay más aún. El perro robot de Boston Dynamics se mueve como Jagger al ritmo de The Rolling Stones. Mirad, porque todos conocéis a estos cantantes, conocidos como sus majestades satánicas, qué cosas, ¿eh? Y vais a ver en el vídeo cómo han conseguido ya que esos robots, con un formato parecido a un perro, que tantas veces hemos mostrado, cada vez sean capaces de hacer cosas, y qué cosas. Bien, y ahora hacemos ya otro salto de tema y vamos a hablar sobre Latinoamérica, noticias destacadas. En Ecuador, autoridades ecuatorianas hallan los cuerpos de 7 reclusos colgados en el pabellón de una prisión en Guayas. Esto era noticia del 24 de octubre de este año 2021. Pero mirad, 3 de noviembre de 2021, otros 3 presos mueren en un nuevo tiroteo en una cárcel de Ecuador donde fallecieron 119 reclusos en septiembre. Vaya panorama, ¿eh?
Una nueva masacre en una cárcel de Ecuador deja al menos 68 muertos y 25 heridos. Y esta es noticia del 13 de noviembre. Ya vais en pocos días lo que ha llegado a suceder. Y en México, conflicto entre organizaciones delictivas deja en México un saldo de 4 muertos. Grupo armado deja 6 muertos y 2 heridos al llegar en camioneta y abrir fuego contra varias personas en México en un aparente ajuste de cuentas. Autoridades investigan la matanza de 11 personas en una zona indígena de México. Confirman el hallazgo de los cadáveres del director y los oficiales de la policía del municipio mexicano de Loreto secuestrados. Eran 2 personas y el oficial. Colombia. El asesinato de 4 personas en el sureste de Colombia eleva a 86 las masacres registradas en 2021. La masacre número 88 este año. Matan a 3 miembros de una misma familia en el noroeste de Colombia. Y en Guatemala, al menos 6 muertos y varios heridos en una jornada violenta. En Brasil, policías abaten a 25 criminales en uno de los mayores operativos contra asaltantes de bancos. En Panamá, trágica recreación del juego de calamar, ya sabéis, esa famosa serie de Netflix, en una disco de Panamá, 8 muertos. Y en Perú, la urgente reflexión de un arzobispo sobre el fin del mundo y el COVID. Bien, ya habéis visto que en un momento hemos hecho un repaso a algunos países de Latinoamérica y vaya cosas que están aconteciendo, ¿eh? Casi nada. ¿Alguien duda que el mal no va imperando cada vez más? Así estaba profetizado y así se cumple. Pero atención a esta noticia que os muestro ahora. La urgente reflexión de un arzobispo sobre el fin del mundo y el COVID. Mirad. El arzobispo de Piura y Tumbes, en Perú, Monseñor José Antonio Eguren, ofreció una honda reflexión sobre el nexo que existe entre el fin del mundo y la pandemia del COVID, una terrible experiencia que toca profundamente la vida de las personas. En la homilía de la misa que presidió este domingo en la Catedral de Piura, el prelado destacó que en los últimos domingos del año litúrgico se medita en los acontecimientos finales de la historia, es decir, en la última y gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo al final de los tiempos, así como en sus consecuencias en nuestra vida. Por tanto, la Iglesia Católica también habla de la segunda venida de Jesús, al fin de los tiempos. Monseñor Eguren resaltó que todos los signos y señales que Jesús nos da sobre el fin de los tiempos son inciertos en lo que respecta a cuándo acontecerá, por lo que no hay que estar creyendo a aquellas personas que cada cierto tiempo nos van sobresaltando diciéndonos que ya llega el fin del mundo. Y hay una cosa que es cierta, hay personas que se han pasado de rosca tantas veces anunciando que tal fecha era el fin del mundo y no ha acontecido. ¿Y qué sucede con esto? Pues que cualquier persona que diga una fecha, un año en que eso se va a producir, ya entra dentro del mismo saco. Por tanto, es falso. El diablo se lo monta muy bien, pero este señor que está hablando, sí, dice que, claro, queda esto un poco en el aire, ¿no? Que son tiempos inciertos los que Jesús presenta cuando profetiza esto. Pero hay algo que aquí no se cuenta, y es que Jesús, como judío que era, conocía las Escrituras en hebreo. Él hablaba arameo, pero evidentemente conocía hebreo. ¿Y qué estudiaba? Pues todas las Escrituras que habían de arriba abajo. Y él, el autor del todo, ¿no sería capaz de saber qué ponía Génesis 1:1 en hebreo? Cuando nosotros leemos ese texto en español nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nos quedamos así, decimos, oh, fantástico. Pero en hebreo, las letras tienen puntuación, son números también, y tienen significados. Cada letra tiene su significado. Y eso lo hemos mostrado en conferencias, y tanta gente lo ignora por desgracia. En Génesis 1:1 en hebreo, nos dice que a los 4000 años aparecería el Mesías, y a los 6000 sería su regreso. Y esto la mayor parte de gente lo ignora por desgracia. Jesús, que sabía hebreo y sabía las connotaciones de cada letra, ¿no sabía lo de los 6000 años? Claro que lo sabía. A tal punto se demuestra que los judíos también lo sabían, y eso lo mostré en unas conferencias que presenté en Australia,
cómo realmente ellos creían que habría 6.000 años de historia hasta el Mesías. Pero curiosamente también pude mostrar y demostrar cómo los primeros cristianos tenían sumamente asumido que había o habría 6.000 años de historia hasta la segunda venida de Jesús. Por eso los adventistas, siguiendo un cómputo de calendario que estaba errado en un detalle de años, llegaron a la conclusión que en 1844 era la segunda venida de Jesús. Pero eso era el error de cómputo de calendario. Gracias a Dios ha habido un calendario que se ha preservado a través de la historia, a pesar de los cambios que introdujo el catolicismo con el calendario gregoriano, etc., que lo que hizo fue sacar a las personas del tiempo concreto desde el año en que entró el pecado en la tierra. Pero hay alguien que aún mantiene ese calendario. Es cierto, se puede saber los años de historia que llevamos a través de las genealogías bíblicas y los datos en años que presenta. Y curiosamente, cuando lo computas, se llega a la misma conclusión que tienen aún ahora, hoy en día, los judíos caraítas, unos judíos que son una minoría, que son despreciados por el resto de judíos, que no quieren saber nada de ellos, pero que curiosamente mantienen el calendario original de los tiempos de Dios y que nos llegan a la conclusión que para los 6.000 años quedan casi 10 años. Eso quiere decir que ya no quedan ni 10 años, son 9 años y meses. Y eso se cumple en el año 2031 del calendario gregoriano que utilizamos comúnmente. Y ese año va a ser el año del retorno de Cristo. Por tanto, Jesús es cierto que habló de ese modo y que durante siglos todo esto ha servido para que muchos cristianos hayan visto cómo las señales se van cumpliendo y vivieran siempre permaneciendo en la expectativa de que Cristo iba a regresar pronto. Pero vosotros mirad lo que incluso hicieron reformadores del protestantismo, como el propio Lutero sabía que Jesús no vendría en su tiempo, porque conocía las profecías de este tipo. Y nosotros podemos decir también claramente que realmente Jesús regresa en 2031. Y eso lo hemos demostrado a lo largo de muchas conferencias con textos bíblicos, citas, textos, historia, y no hay lugar a dudas de ello. ¿Que creéis que digo una barbaridad? Pues entrad en nuestra web del Gran Engaño y vais a ver realmente esos temas en orden y veréis si realmente alguien es capaz de contradecir lo que allí pone. Porque no hay contradicción alguna que pueda ser válida en todo esto. Sabéis, la historia dice que el catolicismo también llegó el momento en que borró de un plumazo a todo aquel que dijera que la historia serían 6.000 años de pecado y que luego vendría Jesús. Qué curioso que cambiaran hasta esto, ¿eh? Pero ya veis, ellos siguen hablando de la segunda venida de Jesús. Pero debéis conocer que en la Biblia se habla que antes que venga el auténtico Jesús, vendrá el mismísimo Satanás haciéndose pasar por Cristo. Y es al que todo el mundo rendirá pleitesía, porque va a ser capaz de hacer milagros. Y él constatará, cuando haya surgido esa ley dominical de la que os he hablado antes, que el domingo es el día de reposo que él cambió, que transfirió del sábado santo y sagrado de siempre al domingo. Y así va a engañar al mundo entero, incluso a los que eran elegidos para ser salvos. Solo los que estén bien cimentados en la palabra de Dios no van a caer en ese engaño, en el gran engaño. En fin, qué lástima que esto es lo que se esté enseñando, lo que dice este señor y tantos otros, al mundo, en vez de prepararlos para lo que realmente se nos viene encima. Bien, nosotros vamos a saltar todo esto y una última noticia para Cuba. Sacerdotes y Rosa María Payá denuncian amenazas del régimen contra el 15N en ese país. ¿Y sabéis qué sacerdotes son? Pues tienen que ver con jesuitas. Curiosamente, los jesuitas subieron a los hermanos Castro, pusieron toda esa revolución en su momento
Y ahora, desde hace ya tiempo, y ya lo mostramos en conferencias dedicadas a todo esto, los jesuitas están levantando la oposición en ese mismo lugar. Claro, eso sí, ya sabemos que desde los años 1960 trabajan en conjunción con el Vaticano. Y eso también lo hemos mostrado en conferencias y la gente debe conocerlo. Uno es el brazo espiritual, el otro el brazo en poder militar. Es conocido en la Biblia como el Rey del Norte, en Daniel, capítulo 11. Y tanta gente aún no lo sabe. Pues, ¿qué preparan? Ya veremos. Pero fijaos cómo ahora se van a mostrar como los liberadores del pueblo. Gracias a ellos, todo esto podría llegar a cambiar. Y tanta gente lo necesita, ¿no? Bueno, pues ya os podéis imaginar cómo se está preparando todo para que queden como los líderes de la moral a nivel mundial. Y así va a ser reconocido el Papa como el líder moral mundial, como tantas veces hemos mostrado en conferencias por frases de políticos de primera línea, que todos lo reconocen como tal, y a los cuales solo les falta decir que cuando diga algo todos deben decirle amén. Y la profecía se va a cumplir porque el papado va a coger el poder una vez más. Por eso se prepara la confrontación. En otros lugares, en países donde los jesuitas habían sido expulsados, rechazados, porque llevaban al país a los pies de Roma, hasta que los dirigentes llegaban a un punto en que se hartaban. Pero claro, ellos lo explican distinto esto. En fin, que todo va llegando. El tiempo se acaba y nosotros debemos saber que solo hay dos bandos en los que podemos estar, para salvación o para perdición. O estamos en la verdad y la seguimos de todo corazón y ayudamos a los otros a conocerla, o estamos del bando del enemigo. Y nosotros vamos a terminar con una cita de Ellen White, como es costumbre en nuestras conferencias de noticias de actualidad. Esta señora que vivió entre 1827 y 1915 en Estados Unidos llegó a dejar una serie de escritos que son realmente impresionantes y que cualquiera que los haya leído se queda con la boca abierta cuando comprueba la veracidad, autenticidad, realización, cumplimiento de todo lo que dijo. La inspiración del Espíritu Santo trabajó de lleno en ella. Y en este libro recopilatorio de escritos suyos, Eventos de los últimos días, en la página 254, nos hace mención de esta cita que está extraída de un libro de ella que se llama Profetas y Reyes. Y escribió esto: las batallas que se riñen entre los dos ejércitos son tan reales como las que entablan los ejércitos de este mundo, y son destinos eternos los que dependen del resultado del conflicto espiritual. Sí, estamos en medio de una batalla espiritual entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles rebeldes. Y nosotros estamos en ese terreno que debemos decidir en pro de quién luchamos. Y ahí todo el mundo sufre los acosos de esa batalla por tu salvación, de esa batalla que el otro quiere para tu perdición. De ti depende en qué lado te quieres posicionar. Aquí os muestro nuestra web, El Gran Engaño, donde podéis encontrar todo el material presentado hasta ahora. Hay más de 2000 vídeos, muchísimas conferencias, como podéis ver aquí. Hay todo un listado de orden de presentación de ellas, desde el año 2006 hasta ahora. Vais a ver una cantidad de material que para muchos prácticamente ya es casi inacabable, y seguimos produciendo y mostrando lo que el mundo necesita conocer para no caer en el gran engaño. Y tenéis estudios bíblicos puestos en orden. Allí conoceréis la sana doctrina que difícilmente os van a contar en ninguna parte. Biblia en mano, no con teorías y tonterías, tradiciones y mandangas, sino con un escrito está. Por tanto, en vuestras manos lo dejo todo. Próximamente la segunda parte de esta conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía. Y recordad, el Señor viene. Maranata 2031, guste o no guste, esta es la verdad.
Dios os bendiga.